Bienvenidos al programa Enfoque con FY. El día de hoy vamos a tratar el tema la gestión del talento humano en las organizaciones. Para eso tenemos como invitado al señor Juan Arroyo, que es nuestro gerente de talento aquí en FY Perú. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, Malena. Feliz y muy entusiasmado de participar en este programa, que esperemos pues que sea del agrado de toda tu audiencia y donde compartiremos pues experiencias de lo que es la gestión del talento humano en las organizaciones. Un tema muy apasionante y de mucha controversia, pero ahí está avanzando y evolucionando en el tiempo. Me gustaría que nos comentes cómo ha evolucionado en los últimos años la gestión del talento humano en las empresas, en las corporaciones, ¿no? Claro. ¿Cuál era el enfoque de antes y cuál es el enfoque ahora? Claro, si nos remontamos en el tiempo, podemos ver pues que, por ejemplo, hasta el año 1950, ya del siglo pasado, el manejo de del talento humano estaba orientado básicamente a lo que era la mano de obra, todo lo que era producción. Hasta esa época las organizaciones se preocupaban solamente de lo que era la producción. Después del 50 hasta los años 90 más o menos, ya el concepto fue cambiando. Fue más orientado a lo que era pues, la humanización de la persona, ¿no? Como persona. Estaba orientado más a los procesos, estaba orientado a las estructuras, un corte un poco burocrático con las normas, procedimientos. Y ya posteriormente, a partir de los 90, que entramos a la era del conocimiento, en lo relacionado al tema de gestión de recursos humanos, ya el modelo cambia totalmente, ¿no? Ya la persona está más orientada a lo estratégico, más metido a los negocios. Ya no ve a corto plazo ni a mediano, sino se va hasta largo plazo. Es un tema ya de mucha avanzada y en donde la principal parte de que el trabajador se correlacione es con los clientes y con los proveedores. Ese es el objetivo, ¿no? Por supuesto, sin perder la visión y la misión de la organización. Digamos que antes del año 90, el talento humano era más visto como un activo prácticamente, ¿no? Claro, así es. Se medía por cuánto producía, por cuánto rendía, ¿no? Pero los empresarios empezaron quizás a darse cuenta que si es que lo que queremos ver en términos de activo, el mayor activo que puede tener una empresa justamente es el talento humano, claro. Porque de nada sirve tener máquinas si esas máquinas no son, digamos, manejadas claro. Por las personas más capaces, ¿no? Mira, por ejemplo, yo te digo, en esta era del conocimiento, efectivamente, el talento humano es prioritario, es lo mejor que puede haber, con sus habilidades, con su destreza, con sus conocimientos. Pero si a ese talento humano tú le incluyes un buen ambiente de trabajo, un buen clima laboral, lo dotas de todas las facilidades que puedas darle para su desarrollo, se convierte en capital humano. Y si a ese capital humano tú lo dotas lo pones con tu red de contactos, con los bancos, con todo lo que está al entorno de la empresa, lo transformas en capital intelectual. Y todo ese proceso es el capital, el conocimiento que nosotros tenemos para que la gente y los trabajadores se desarrollen dentro de las organizaciones. Esto es un proceso que va desde identificar al talento humano y pasarlo como capital humano y que sea forma de nuestro capital intelectual, que es un activo intangible, tú no lo ves, pero está en el desarrollo que vas teniendo dentro de las empresas, ¿no? Por supuesto. ¿Podría decirse que el talento humano tiene dos aspectos, quizás, ¿no? Un aspecto que es lo que conoces, o sea, la técnica o el conocimiento que puedes haber adquirido porque eres habilidoso o porque has estudiado una carrera X, pero también la capacidad que tienes como competencia, o sea, competencia visto desde el punto de vista de capacidad que tienes para poder realizar determinada actividad al hacer uso de esa técnica o habilidad que tienes. Claro. ¿No? Mira, el tema de la competencia, lo has tocado muy puntualmente, es muy interesante porque ahora la tendencia es trabajar por competencias, que el trabajador sea competente dentro de la organización. ¿Y qué significa ser competente? Que sus habilidades, conocimientos y comportamientos estén por encima del promedio
de la gente. O sea, estar por encima significa que seas muy competente y que tengas pues las habilidades necesarias para desarrollar satisfactoriamente tu labor. Mira, ahora, ¿qué cosas hacen las empresas o el trabajador? El trabajador vende, atiende al cliente, toma decisiones, lidera, motiva, comunica. O sea, el trabajador ahorita hace de todo. ¿Por qué? Porque ya esta etapa ha alcanzado niveles en el cual pues todos hacemos de todo, ¿no? Hay que adaptarse a los constantes cambios que hay, ¿no? Claro, esto quizás tenga que ver mucho con, digamos, las expectativas del mercado, ¿no? No es fácil, o sea, puede que sea fácil para unos más que para otros, pero digamos que el personal tiene que estar, tiene que tener la capacidad de poder desenvolverse en un mundo que está en constante cambio, y para ello no solamente requiere de conocimientos, sino que requiere también de determinadas competencias en su personalidad. Así es. Como tú has enfocado, es muy importante, por ejemplo, tener el enfoque hacia el cliente, satisfacción hacia el cliente. También yo debo de reconocer que para mí en el trabajo es muy importante que la persona tenga predisposición para trabajo en equipo. Claro. Porque hoy en día muchas de las actividades que se desarrollan mejor cuando trabajas con equipos multidisciplinarios, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué cosa es más importante o qué valora más una empresa? ¿La competencia, medida como las capacidades que tienes adicionales, o el conocimiento técnico? Claro, es muy interesante la pregunta porque en principio identifiquemos qué cosas son las competencias, ¿no? Las competencias son los comportamientos, las habilidades, la actitud, la destreza que tiene el trabajador para desempeñar una tarea específica en la organización. Esa es la competencia. Y que por supuesto que ese rendimiento sea, así como lo dije anteriormente, por encima del promedio. ¿Ok? Ahora, en relación a la importancia de cada una de ellas, ¿cuál es más importante? ¿O el conocimiento o la competencia? Ahí yo te voy a contestar con una experiencia que tuve muy particularmente en el momento que estuve haciendo una investigación sobre gestión de talento humano relacionado con una tesis doctoral de la doctora Marta Ales, una psicóloga muy conocida y de mucho prestigio en Argentina, en el cual dentro de unas conclusiones de su tesis doctoral decía, para el proceso de selección de personas a la organización, que los conocimientos, en su conclusión que sacaba, que los conocimientos son importantes, pero más importante que el conocimiento es la competencia. Ella sacó esa conclusión. Porque en realidad si nosotros lo comparamos y vemos y observamos que hay muchos colaboradores que tienen estudios de maestría, doctorado y todo lo que está alrededor, pero si no tiene una actitud positiva, no se adapta a los cambios, no tiene ese poder de colaboración, no es responsable, etcétera, etcétera, poco o nada no va a servir dentro de la empresa. No sé si coincides conmigo en que cuando una empresa logra analizar las competencias de sus trabajadores y las hace concordar con las funciones que desempeña, es un trabajador más motivado, es un trabajador que quizás puede venir feliz a hacer su labor, ¿no? Se siente más identificado. ¿Por qué? Porque es un trabajador que puede quizás tener más éxito que otro que quizás tiene una función que las competencias requeridas para esa función no son, digamos, las que él puede aportar de mejor manera, y quizás ese trabajador debiera ser recolocado en otro puesto de la organización. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, acá hay que identificar dos tipos de competencias. Las competencias individuales, las personales, que cada uno tenemos, y las competencias organizacionales o generales, ¿no? O sea, las transversales a la organización. Así es. En este caso nosotros, como gestores de recursos humanos, nos identificamos plenamente con las que son las competencias de la organización. Y esas competencias de la organización están en función, primero, a la visión y a la misión de la empresa, por un lado, que son las competencias transversales, como bien lo ha dicho, pero por otro lado también tenemos las competencias específicas por cada uno de los puestos. No un puesto de trabajo tiene iguales
competencias que otro puesto de trabajo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de responsabilidades, de funciones, otro tipo de comportamientos que se requieren para desempeñar satisfactoriamente el puesto. Por ejemplo, yo te digo, un contador, por ejemplo, puede tener mucha habilidad numérica, por ejemplo, ¿no? Y un abogado necesita pues mucha habilidades, otro tipo de habilidad, ética, por ejemplo, ética, ¿no? Claro. Y de repente un ingeniero necesita adaptabilidad al cambio como una fuerte competencia dentro de su puesto. Por eso te digo, nosotros en la empresa tenemos dos tipos de competencias. Las transversales, que son comunes para toda la organización. Eso sí, identificamos 3 competencias comunes para la gran mayoría de los puestos y después identificamos 5 o 6, dependiendo ya del estilo y el modelo de la empresa, para que estén orientadas al puesto de trabajo. Sobre este tema, las empresas o la dirección de las empresas, yo creo que juegan un rol preponderante, ¿no? ¿Cómo nosotros o tú en la parte de dirección del talento humano, qué sugerencias le podrías dar a la dirección de las empresas? O sea, ¿qué es lo conveniente? ¿Cómo debe abordar una empresa la coordinación entre la dirección de una gerencia de talento humano con la dirección a nivel organizativo, a nivel de lo que es la misión, visión de la empresa, claro, y la estrategia y plan de desarrollo de la empresa? Sí, o sea, acá básicamente tenemos que ver las tendencias. ¿Y cuáles son esas tendencias? Las tendencias que nos da el mercado. La globalización, la tecnología de la información, el conocimiento, los servicios, la atención a los clientes, la competitividad, la productividad. Esos son desafíos de este milenio que estamos observando y que por supuesto hacia eso va enfocado lo que es la gestión del talento humano, enfocado a lo que nos dice la tendencia, y a eso tenemos que orientar a nuestros clientes y a nuestra empresa para que este desafío pues se ajuste a la realidad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, muchos técnicos o profesionales aprueban su carrera en una institución, la parte de las competencias inherentes a la carrera también es formativa, o esto es algo inherente al ser humano? Claro, ahí sobre las competencias individuales, efectivamente es algo inherente al ser humano, porque hablamos de conductas, hablamos de comportamientos, hablamos de actitud, ¿no? La actitud hacia diferentes situaciones que se puedan presentar, ¿no? De mejorar los trabajos, el comportamiento de portarse bien dentro de la organización, la responsabilidad de los informes, etc. Entonces, esas competencias individuales se van trazando de acuerdo a la formación del profesional. A diferencia de que en la empresa yo enfoco las competencias para la organización en base a su visión y misión, y también en base al puesto de trabajo. En la competencia individual ya es, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es más personal, ¿no? Es más personal. Si yo soy administrador de personas, voy a tener que tener unas competencias y formar en esas competencias relacionadas pues a mi formación moral, a mis comportamientos, a mis valores, ¿no? Y si soy ingeniero, voy a tener que tener más habilidad para los números, adaptarme, por ejemplo, mucho al cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema de la competencia individual está en función a la profesión del profesional, valga la redundancia, y por otro lado también pues al mucho expertise que tenga el profesional para desarrollar todos sus comportamientos y actitudes, ¿no? ¿Hay alguna terminología que quizás a veces se puede confundir, que sería la competencia y los valores, ¿no? Porque las empresas normalmente no solamente tienen misión, visión, claro, sino también tienen valores. Valores, sí. ¿No? Entonces, los valores están más ligados con las creencias, ¿no? Y las creencias son las creencias que formas de niño. Claro, los comportamientos. Los comportamientos. Sí, ¿no? En cambio, las competencias son las habilidades que desarrollas dentro, digamos, de tu crecer como ser humano. No, pero ambas se complementan, Malena. Ambas se complementan. O sea, la competencia es, como yo le decía, no solamente es habilidad, sino es comportamiento, es actitud. Claro. Porque el conocimiento es la formación que tú tienes y que de una u otra forma pues la vas adquiriendo en el tiempo, ¿no? Okay. ¿Y cómo se detectan las competencias de las personas? ¿Cómo una organización puede detectar las competencias? Claro. En principio, personal. Así es. Como yo le decía, las competencias están orientadas al puesto de trabajo.
Y el puesto de trabajo está con la empresa, por supuesto, y que la empresa dentro de su negocio identifica competencias comunes para la gran mayoría de los puestos, como lo dije anteriormente, y que forma parte de esas competencias transversales. Pero adicionalmente a esto, tenemos a los puestos de trabajo que se identifican como tal y que de una u otra forma pues, nos permite identificar cuáles son las competencias que más se acondicionan a esta necesidad del puesto. Okay. Para eso conversamos con los encargados, los gerentes, los jefes, y a través de entrevistas y encuestas identificamos cuáles son las competencias que más se adecúan a ese puesto. Por supuesto que previamente a ello le damos pues, definiciones de competencias, comportamientos, actitudes y una serie de intensidades, porque para un puesto podemos tener una competencia, por decir, empowerment, ¿no? Pero la intensidad varía en función del cargo. Un gerente empodera más a su gente, o de repente un profesional puede empoderar en menos intensidad. Dependiendo de eso, se van identificando las competencias por cada puesto de trabajo. Claro, entonces es como un espejo. Así es. ¿No? Así por un lado, la empresa identifica las competencias que va a requerir el puesto, y por otro lado, el talento humano se inserta en los puestos que más se acomoden, digamos. Y se va formando y se va desarrollando. Y se puede ir fortaleciendo. Y lógico. Y ahora la idea está en alcanzar niveles de tal forma de que el trabajador pues dé lo mejor de sí y alcance niveles importantes para la productividad de la organización, ¿no? Claro, entonces con un buen análisis del talento humano, o sea, de cómo se viene dando la dirección de en la empresa o dentro de la empresa del talento humano para lograr ese calce, ¿no? De acuerdo a los procesos inherentes al negocio. Claro. ¿No? Es que las empresas pueden lograr maximizar su rentabilidad. Así es. Porque el capital humano va a estar muy bien situado dentro del negocio. Y mira, Malena, algo interesante. A través de estas competencias, por ejemplo, me va a ayudar a seleccionar mejor a mi personal cuando yo tenga necesidad de seleccionarlo. Me va a servir evaluar su desempeño, porque yo tengo ya mis competencias definidas y yo quiero saber hacia dónde quiere llegar ese trabajador. Me va a facilitar, por ejemplo, lo que son las líneas y el desarrollo de las carreras dentro de la organización, ¿no? Y así hasta para las remuneraciones me va a servir. Claro, en realidad la ayuda es completa, es integral a todo el negocio. Creo que ha sido muy enriquecedora tu entrevista. Va a ayudar a muchos emprendedores y empresarios, ¿no? A pensar en este tema. Y quizás sea la llave, el kit, claro, ¿no? para mejorar la rentabilidad. Te agradezco mucho, Juan. Bueno. Muchas gracias por venir. Malena, la verdad que estos minutos han sido tan rápidos que nos ha dejado en el tintero muchas cosas interesantes, pero lo que sí es que el manejo de los recursos humanos a través de este modelo de competencias es muy interesante. Muchas empresas del medio, no solamente local, sino internacional, usan este modelo y le da buenos resultados para desarrollar a su gente, tanto en la parte profesional también como en la parte moral, que son los valores que uno cosecha y viene de nuestra familia, ¿no? Así es. Un abrazo a todo tu público, Malena, y gusto de conversar contigo. Muchas gracias. Nos despedimos con todos, y los esperamos el próximo miércoles en nuestro programa Enfoque con EY. Gracias.